Dice la palabra de Dios, Mateo 12:31, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta aquí, amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a hablar algo también que me vienen preguntando mucho acerca de los pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte. Cuando el apóstol Juan habla acerca de los pecados de muerte por los cuales él dice que no se debe orar, no está hablando de un pecado en especial. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado específico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y después vamos a ver también, hermano, cuáles son estos pecados de muerte de los cuales habla la palabra de Dios, a los cuales Juan dice, hermanos, el apóstol Juan, que él dice que por ellos no se debe pedir ni se debe orar. Primero y principal, ¿cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Y la segunda pregunta, ¿puede un cristiano que ha nacido de nuevo blasfemar en contra del Espíritu Santo? ¿Puede una persona, hermano, que está viviendo conforme al Espíritu de Dios blasfemar en contra de ese mismo Espíritu? Amén. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Vamos a 1 Corintios. No cierre, deje un separador ahí porque vamos a manejar mucho. Vamos a estudiar todo el contexto anterior y posterior de este pasaje que estamos leyendo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Acostúmbrate siempre, mira como tengo yo acá en la Biblia, tengo por todos lados separadores. Entonces cuando usted pone ahí, pone un separador y vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Y les voy a pedir un favor. Vamos a evitar, hermanos, no solamente ahora en este momento, sino en lo posterior, a nosotros dar nuestra propia interpretación, hermanos, en cuanto a las Escrituras. Nosotros no podemos darle nuestra propia interpretación porque las Escrituras, primero y principal, no necesitan ningún intérprete. Las Escrituras no necesitan que nadie las interprete porque se interpretan por sí mismas. Las Escrituras se interpretan por sí solas. Es el Espíritu Santo el que nos da, hermanos, la interpretación. Es el Espíritu Santo el que nos hace recordar, dice las Escrituras, todas las cosas que Jesús habló. Entonces, siempre cuando vamos a la Escritura, porque a veces nos hacen preguntas como le están haciendo algunos hermanos en este tiempo, algunas hermanas que me estaban comentando, y a veces ustedes se quedan y dicen, porque yo pienso. No, ustedes traten, hermano, de enfocarse verdaderamente en lo que dice la Escritura. Y antes de usted dar una respuesta, primero pida la guía de Dios. Y después vaya a la palabra. No se salga del contexto en el que está escrita la palabra. Porque el tema es que nosotros a veces le queremos dar una interpretación la cual nos parece a nosotros. Terminamos sacando la palabra del contexto. Y sacar la palabra de su contexto es solamente un pretexto, hermanos, ¿para qué? Para justificar un error. O para justificar una doctrina o un pensamiento de hombre, una tradición, una filosofía humana. Entonces, siempre trate esto, hermano, cuando usted tiene alguna duda de la palabra, lee ese versículo, lee el capítulo anterior y lee el capítulo posterior en su contexto general. Y ahí usted va a tener una pauta clara de lo que necesita saber en cuanto a las Escrituras. El problema de los cristianos es que agarran un versículo y lo ponen, un día lo ponen acá, otro día lo cuelgan allá, otro día lo ponen a la vuelta, lo ponen donde mejor le parece. Y la palabra de Dios no fue dada para eso, sino que la palabra de Dios fue ¿para qué? Fue dada ¿para qué? Para corregir, para enseñar, para instruir en toda verdad y en toda justicia, a fin de que todos ustedes, la iglesia, hermanos, sea enteramente preparada para toda buena obra. Y cuando hablamos de estas buenas obras, vuelvo a reiterar, no estamos hablando de las obras humanas, sino estamos hablando de las obras en cuanto a lo que es el fruto del cristiano. Un cristiano tiene que llevar fruto. Santiago capítulo 2, 19, por ahí dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré tus obras. Sin tus obras, tu fe está muerta. Entonces muchos dicen, no, pero Santiago pide obras.
acompañadas con la fe. Yo tengo fe, pero tengo obras. Y todos hoy se preocupan por mostrar las obras. Pero no se da cuenta, hermano, que las obras de las cuales está hablando Santiago, está hablando de los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, de los frutos de la verdadera conversión. Los frutos de un verdadero cristiano. Esas son las obras de las que habla la palabra de Dios. Porque si hablara de otras obras, la Escritura se estaría contradiciendo. Y apóstol Pablo dice que la salvación es por gracia. Es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nuestras obras humanas no tienen nada que ver en la salvación. Vamos ahí a Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dicen las Escrituras: sabéis que cuando era gentiles se os extravaba llevándolo como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie, ahora vamos al versículo 3 que estábamos haciendo referencia, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Ahora, una persona que haya nacido de nuevo, que se haya producido este proceso, hermanos, poderoso de parte de Dios en su vida, una persona en la cual se ha producido este nuevo nacimiento, no puede decir que Jesús es el Señor si no es por ese mismo Espíritu que está morando en él. Para nosotros poder glorificar a Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, el que nos da lo necesario para poder glorificar a Dios. Usted vaya y pídale a un mundano que glorifique a Dios. Vaya ahora y hable hoy estamos en la fiesta esta de la Virgen, la Virgencita. Vaya y háblele de Cristo. No, ¿qué Cristo, mi Virgencita? Yo pasé por un lugar, hermano, había una mesa, así unas tortas, así como el altar más o menos, pero un poquito más ancha. Yo dije, wow, 2 tortas. Qué tremendo. Vaya a hablarle de Dios a esa gente. Ellos creen en Dios, pero su Virgencita. Vaya a hablarle que Jesús es el único camino para llegar a Dios. No, la Virgencita. Ahora, esas personas continuamente, hermanos, están emitiendo un juicio errado. Ahora, hoy hay muchos puntos de vista diferentes en el liderazgo cristiano en cuanto a lo que es verdaderamente esta blasfemia del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver, hermanos, qué es verdaderamente esta blasfemia y quiénes son los que blasfeman, los que pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces, acá la palabra de Dios dice que nadie, hermanos, absolutamente nadie, no puede hablar en pos de Jesús si no es por el mismo Espíritu de Dios que está en él. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Lo podemos ver claramente reflejado en la conducta de la persona. Claramente reflejado en la conducta de la persona. Anoche estábamos en un lugar con mi esposa, nos llamaron para orar allá lejos, fuimos a orar por un niño. Comenzamos a hablar, ¿no?, de algunas cosas que están pasando en la iglesia, ¿no? Y yo veía a un hermano que estaba mucho como con miedo. Había escuchado algunas cosas y dice que le produjo miedo. Dije, hermano, la palabra de Dios no produce miedo. La palabra de Dios produce esperanza. La palabra de Dios promueve la fe en Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios promueve alabanza a nuestro Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo se ve esa alabanza? Se manifiesta en nuestra conducta y en nuestro andar cotidiano. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos? Una persona que está nacida de nuevo, una persona que está convertida verdaderamente al Señor, una persona que se ha arrepentido genuinamente, lo podemos ver en su conducta, lo podemos ver en su testimonio. Una persona, hermanos, que no tiene una conducta y un testimonio cristiano, dudosamente va a tener la capacidad de no poder blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense lo que dice, hermanos, lo que está diciendo la Escritura. ¿Y por qué le digo esto? Porque una persona, hermanos, que no tiene un testimonio de vida verdadero, una persona que no transmite un verdadero testimonio cristiano,
es una persona que ya desde el vamos, hermano, desde las bases, no está sujeta al Espíritu Santo de Dios. Por cuanto no está sujeto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede estar morando en él. Y si el Espíritu Santo no está morando en él, no puede glorificar a Dios como corresponde. Hasta ahí vamos entendiendo. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 31. Estábamos ahí en el Evangelio según San Mateo. Entonces el versículo 31 y 32 decía: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Partamos de esta base. Cuando Jesús estaba desarrollando en esos 3 años y medio de su ministerio terrenal, los fariseos y aquellos que no creían en él, ¿en contra de quién se levantaban? ¿A quién atacaban? A Jesús. Jesús estaba caminando sobre la tierra. Por eso dice, cualquiera que blasfeme en contra del Hijo del Hombre, todavía el Espíritu Santo no había llegado. ¿Va entendiendo, no? Entonces, acá hay un antes y un después. Cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre, acá está Jesús caminando. Esa blasfemia le será perdonada. Todavía no había llegado el Espíritu Santo. Porque hay muchos que no están faltan. Porque Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. No, Él fue. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero estaba en Él. Él fue al Padre, y cuando fue al Padre, ¿qué hizo el Padre? ¿A quién envió? Al Consolador. Entonces hay un antes y un después. En el tiempo de Jesús blasfemaban contra Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Va entendiendo? Después de Jesús viene el Espíritu Santo. Ahí comienza el problema para los incrédulos. Ahí es donde comienza el verdadero problema. Entonces, vamos a estudiar un poquito el contexto de esta palabra. Vamos ahí al versículo 9. Está hablando del hombre de la mano seca. O sea, vemos en el contexto, hermanos, Jesús confrontando a los fariseos, Jesús obrando milagros. Acá tenemos un milagro, el hombre de la mano seca. Dice, saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos, o sea, de los judíos, y había allí uno que tenía la mano seca, y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, excelente, extiende tu mano. Él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ahora, salieron entonces los fariseos y se confabularon en contra de Jesús. ¿Para qué? Para destruirlos. ¿Quiénes salieron en contra de Jesús? Los fariseos. Ahora, versículo 15. Cuando Jesús supo esto, se retiró de allí, lo siguió mucha gente y sanaba a todos. Versículo 16. Les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que él dijo por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, acá podemos ver, hermanos, en este contexto anterior, que está habiendo una contienda, pero no pequeña. Pero vamos a tratar nosotros de discernir con quién se estaba generando esta contienda. Esta contienda, como siempre, la mayoría de las veces se generaba ¿con quién? Con los fariseos, que eran, hermanos, la corte religiosa en aquellos tiempos. Vamos a ver un cachito, no se vaya de este pasaje, déjelo marcado, y vamos ahí a la carta a los Efesios. Efesios, capítulo primero. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Escuche bien este verbo. ¿En qué término está escrito? Pasado, en tiempo pretérito. O sea, que nos bendijo, gloria a Dios, en tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Está hablando, hermano, ¿de qué? De las bondades de la salvación. Este versículo está hablando literalmente, hermano, de las bondades de la salvación. Versículo 4. Como resultado, hermano, de las bondades de esa salvación, dice, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos sin mancha, gloria a Dios, santos y sin manchas delante de Él. Está hablando literalmente, hermano, de las bondades, gloria a Dios, de la salvación. Ahora, estudiando estos dos versículos, podemos ver, hermanos, que el plan de salvación, escuche bien, el plan de salvación involucra 3 puntos, o 3 estados, podríamos decirle, muy, muy importantes. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí. Primero, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, hermanos, el plan de salvación, primeramente, ¿dónde nació? En el corazón mismo de Dios. No nació en el corazón de nadie. El plan de salvación, primero y principal, hermanos, son 3 puntos importantes que vemos en este versículo. Se gestó, se originó, nació en el corazón mismo de Dios. Segundo, dice la palabra de Dios, hermanos, que por su amor nos predestinó para ser adoptados, versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, es Jesús mismo, hermanos. Jesús mismo el que lleva a cabo la obra de la redención. Él mismo, hermanos, vino ¿para qué? Para ejecutar la salvación y la redención de los escogidos. Acá hay otro punto que siempre yo se lo dejo claro, porque muchos pastores, muchas iglesias dicen, muchos cristianos, Jesús murió por toda la humanidad. Jesús no murió por toda la humanidad. ¿Por quién murió Jesús? A lo suyo vino. Y después dice a todos aquellos que lo recibieron. La palabra habla de aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Jesús vino a morir por todos los cochinos impíos? No, los impíos no, porque los impíos estaban dentro de la iglesia. ¿Por los pecadores mundanos? No. ¿Por quién vino a morir Jesús? Por los que ya habían sido escogidos. Ah, ¿Dios es tirano? ¿Dios ya sabía quién se iba a salvar y quién se iba a perder? Sí, lo sabía. Ahora, ¿Dios hace excepción de personas? No. Porque en todo momento nos dio el libre albedrío. Pero Dios sabe, hermano, hay uno de los atributos de Dios que es la presciencia de Dios. Dios sabe lo que va a pasar mañana a esta misma hora. Dios sabe quién de los que está acá se va a salvar. Dios sabe quién de los que están acá va a patinar. Y Dios sabe de los que patinaron quiénes van a volver y quiénes no van a volver. ¿Va entendiendo? Pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios haya hecho excepción de personas, que cogió un grupito para que se salve y a los otros para que se pierda. Acá se cumple esta palabra en la que dice que Dios conoce el corazón, Dios ve, Dios mira el corazón. Ahí es cuando Dios, no como dice mi hermano, no que me da churero, Dios no da churero, no. Dios mira el corazón, pero ¿qué es lo que mira? Mira qué es lo que a nosotros nos motiva a acercarnos a Él. Dios ve si tenemos la motivación como para poder reconocerlo o no. Hay personas que usted no le puede hablar de Dios, hermano. Ni así vean a Dios cara a cara, no van a creer. El rico y Lázaro. Esta parábola del rico y Lázaro. El rico estaba en el Hades, en la parte de tormento. Recuerda que el infierno estaba dividido en esa época en dos partes. La parte de tormentos del Hades y la parte en donde estaban los santos descansando, esperando que la redención de parte de Dios a través de Jesús. Bueno, dice que el rico estaba en el otro lado ardiendo en las llamas de fuego. Y el mendigo estaba en el seno de Abraham, el lugar de descanso. Y el mendigo quiso pasar para acá, dijo que no se podía, pidió que le lleven agua, tampoco se podía, pidió que mandara uno que resucitara y le avisara a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, para que no vayan a ese lugar. ¿Y recuerdan lo que dijo Abraham? Tienen a Moisés y tienen los profetas. Si no creen a Moisés, si no creen a los profetas, tampoco van a creer así se levantare uno de los muertos, resucitare uno de los muertos. ¿Resucitó uno de los muertos? Resucitó. ¿Le creyeron? No. En este tiempo estamos de la misma forma. Hay uno que murió y resucitó y hay evidencia. ¿Cree la gente? No cree. Creen más en los demonios que en lo que verdaderamente, en quien verdaderamente tendrían que creer. Ahora, entonces, el que ejecutó el acto de redención fue Jesús. Y Él mismo
lo consumó, lo ejecutó y lo consumó. Cuando terminó el sacrificio, Él dijo, consumado es, o sea, está todo hecho, ya no hay más nada que hacer. Todo lo que había que hacerse, se hizo, en tiempo y forma. Ahora, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1. Estamos haciendo todo esto, estoy viendo todos estos aspectos para que usted pueda entender bien, hermanos, ahora cuando entremos en lo profundo de este tema. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea, gloria a Dios, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el Padre, podemos ver acá, fue el que concibió, hermanos, este plan de salvación. El Padre sabía, hermanos, las cosas que iban a acontecer y ya concibió en su corazón este plan de salvación. Pero fue el Hijo mismo, como ya todos sabemos, el que vino y lo ejecutó. Ahora, el tercer punto que yo quiero que usted entienda, es el mismo Espíritu Santo, de lo que estábamos viendo en Efesios recién, es el mismo Espíritu Santo, hermanos, el que aplica la redención en aquellos que creen. El mismo Espíritu Santo, hermanos, es el que se encarga de preparar el corazón de la persona. Es el mismo Espíritu Santo que se encarga, hermanos, de atraer a las personas, a las multitudes, a los pies de Jesucristo. Por eso, hermanos, la obra del Espíritu Santo es muy, muy importante. Ahora, porque es el mismo Espíritu Santo el que ilumina los pensamientos. Es el mismo Espíritu Santo el que ilumina la mente de las personas para que puedan conocer y para que puedan reconocer verdaderamente a Jesús como su Salvador. Nosotros, hermanos, no venimos al Señor porque se nos antojó venir al Señor. Hoy no tengo nada que hacer, si me antojó voy a creer en Jesús. Me voy a la iglesia y me hago creyente. No, nadie quiere ser creyente. Nadie quiere ser cristiano. ¿Y por qué estamos acá? Porque el Espíritu Santo, hermanos, obró, nos iluminó, nos abrió los entendimientos, abrió nuestros ojos espirituales. Hermanos, tuvimos un horizonte más amplio para poder ver la realidad en la que estábamos sumidos y Él mismo nos trae a los pies de Jesucristo. Ahora, ¿se da cuenta? Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que imparte la redención en la vida de las personas. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, entonces, las convence de pecado, hermanos, reparte dones. Fíjense todas las cosas que hace el Espíritu Santo. Él convence de arrepentimiento, de justicia, de juicio, da dones a los hombres. Fíjense, hermano, la obra del Espíritu Santo, en cualquier momento vamos a traer, pero es tremendo, sería bueno traerlo. Me parece que vamos a empezar a tocar esos temas así. Ya vamos a hacer estudios más fuertes, hermanos, porque yo necesito que usted crezca en conocimiento. Porque veo a veces que vienen muchas preguntas y yo a veces contesto así nomás, pero el mejor lugar para contestar todo lo que usted me pregunta es este. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque yo tengo que contestarlo a través de la palabra y yo le contesto a uno solo. Eso que usted me pregunta es también lo que quieren saber los demás, pero ninguno se anima a preguntar. Entonces, es necesario nosotros en este tiempo conocer verdaderamente quién es el Espíritu Santo, no qué es, porque algunos piensan que es una cosa. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza. Ya aproximadamente en el siglo III había un obispo, ya en esa época ya la naciente Iglesia Católica, que dijo que el Espíritu Santo era una fuerza. Y de ahí, hermanos, comenzó a fomentarse lo que hoy conocemos, a través después de John Russell, la secta de los testigos de Jehová, que dice que el Espíritu Santo es una fuerza nada más. Y yo le digo a los testigos de Jehová, entonces, ¿qué es mejor, el Espíritu Santo o una Duracell? Y me miró, me dice, ¿qué me está diciendo? Pero por supuesto me dice que es una fuerza, o sea que el Espíritu Santo es una pila, que empuja, es algo que empuja, una pila, una batería. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me dice, no, usted me está tomando el pelo, no, me está tomando el pelo sos vos. O sea, estás abriendo la Biblia para negar la existencia de la persona, o sea que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, hermano. Y Él es el encargado de hacer efectiva
la redención en nosotros. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestros pensamientos. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que da los dones. ¿Se dan cuenta por qué, hermano, es severo blasfemar en contra del Espíritu Santo? Porque hoy, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Qué tremendo, ¿no? O sea, a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Ahora, entonces, vuelvo a reiterar, un cristiano verdadero, un cristiano nacido de nuevo, no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque nadie, hermanos, puede decir que Jesucristo es el Señor si no es por el mismo Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo. Vamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 16, una palabra muy conocida. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y cuando Él venga, fíjese, 16:8. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá vemos el ministerio del Espíritu Santo. Este es el ministerio en vivo y a todo color del Espíritu Santo, obrando desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Y de qué manera? A través de la predicación de la palabra. Yo anoche le decía a un varón en el que estábamos, y dice, vos sabés que escucho esos mensajes, dice, y a uno es como que le agarran miedo. Le dije, hermano, por favor, yo no quiero que te enojes, pero no seas ignorante. Cuando Jesús habló a las multitudes, ninguno tuvo miedo. En muchos nació la esperanza. El Espíritu Santo no te viene y te dice, guarda que viene el cuco. No, Él te dice, yo te puedo ayudar. Yo te voy a ayudar a crecer, a madurar, a que lleves frutos, a que tengas una vida diferente, a que tus pensamientos sean diferentes, a que tu mente sea renovada, restaurada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero hoy hay mensajes que meten miedo a la gente. Y chaque el infierno, y chaque el infierno, y ¡ay, el infierno! ¡Ay, ¿dónde estoy? El infierno por todos lados. No puede. ¿Puede obrar el Espíritu Santo en donde hay miedo, hermano? Jamás. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. Yo no tengo miedo al infierno. De último, el infierno tendrá que tener miedo de mí, porque si llego a ir ahí, estamos jodidos. Va a tener problema el diablo, porque me va a tener que aguantar. Ojalá que Dios me dé libramiento y no caiga ahí. Pero si caigo ahí, el diablo va a tener un problemazo conmigo. Pero yo le doy gracias porque yo sé que mi esperanza está puesta para no ir ahí. Yo no tengo miedo del infierno. Yo no le tengo miedo al pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tampoco le tengo miedo al diablo. Pero sí tengo confianza en Dios. Amén. Y lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo, generar todo eso en nuestra vida. Pero hoy, hermanos, hay evangelios que lo único que hacen es asustar a la gente. Y el ministerio del Espíritu Santo es convencer. Según dice acá la Escritura, clarito, versículo 8, cuando Él venga, ya vino, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nada más. ¿Qué te convence? Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo, absolutamente todo lo que hemos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo daré, Apocalipsis 16, dice que Él viene para galardonar conforme hayan sido nuestras obras. Él trae un galardón conforme hayan sido nuestras obras. O sea que el juicio de Dios es justo. El Espíritu Santo no te viene a decir, en el infierno hay una jaula donde están los que dicen mala palabra. Hay otra jaula en la que está en lo que le tiran piedra al vecino. En otra jaula están los que no diezmaron. ¡Ay! Hay que no diezman. ¡Ay! Hay una jaula donde están todos los que no diezman. Está la que se cortó la puntita del pelo. En otra jaula está la que se tiñeron. En otra jaula está la que usa narito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy estoy hablando con una persona pentecostal. Y no sé, pero me parece que ya tengo casi preparado el lugar para vivir en Juan 23. Hablando con una hermana hoy. Llevó 2 prostitutas a una iglesia. Y dice el pastor, ¡ah! ¡Pecado! Tienen que dejar todo porque se va al infierno. Se están acostando con 5 o 6 tipos todas las noches para poder dar de comer a sus hijos.
están viniendo a los pies de Cristo. Y lo primero que le dice, no sé quién será ese pastor, no me quiso decir, no le pregunté tampoco, pero eso no es un pastor, es un ignorante. Se puso en la puerta y le cerró la puerta. Fueron una sola vez. Y volvieron a trabajar en la noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? ¿Usted le parece que puede el Espíritu Santo dar ese mensaje a esos pecadores arrepentidos que vienen a la presencia de Dios? Jamás. Si Jesús, ¿qué dijo? El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quién es el que va a convencer a la persona que es un cochino? ¿Yo? El Espíritu Santo. A mí hace muchos años, antes de conocer el Evangelio, me predicaron en San Luis del Palmar, donde yo vivía en San Luis. Venía a buscar madera acá corriente, llevaba, ¿no? Y el que me llevaba el flete era un cristiano, de allá de San Luis, famoso Arandú. Y me predicaba de bien, hermano, me decía, yo era una basura, no, yo era más basura que lo que soy ahora. Cada vez que yo tenía que hacer, el único flete que había ahí, que me cobraba más o menos barato, cada vez que tenía que venía a buscar la madera, para mí era un suplicio. Porque ese tipo no me predicaba, me reventaba, me humillaba, me basureaba. Yo no quería saber nada con los evangelios. Me decía que el evangelio seguía corriendo. Jamás, ni siquiera pasaba por una emisora cristiana, apagaba la radio. Sí, hermano, este hombre me martirizaba. Cuando conocí el evangelio, lo primero que vino a mi corazón, qué raro que estaba gente. Después entendí que era imposible que el Espíritu Santo pudiera hablar por la boca de ese varón. ¿Va entendiendo? El Espíritu Santo es el que hace en la obra, en la vida de las personas. Acá podemos ver el ministerio vivo del Espíritu Santo, en vivo y a todo color, hermanos. Y es este ministerio el que tiene que estar obrando en cada iglesia, en cada altar, en cada púlpito, hermanos. Porque el Espíritu Santo obra y opera directamente a través de la predicación de la palabra. Es la única forma en la cual el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de una persona. Una persona no va a cambiar por mi capricho. Una persona no va a cambiar porque yo se lo diga. Sino ¿por qué va a cambiar? Porque el Espíritu Santo obra. Un día vino una persona y yo dije en esa noche, hay que morir. Y si tiene que morir, muérase hoy, ahora. Ya se tiene que morir. La primera vez que venía a la iglesia de la hermana Mirta salió corriendo. Vine a la iglesia, te me quiere matar. No vino nunca más. Como a los 3 meses viniste, ¿no? Pero porque el Señor la trajo de vuelta. A ella me enteré que había salido corriendo. Yo dije, no, me parece que ahí estuve mal. Pero a veces, hermanos, de los altares no sale palabra de vida. Sale únicamente condenación. Y el Espíritu Santo no condena, hermanos. El Espíritu Santo es un dador de oportunidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solamente que es un dador de oportunidades, es un capacitador. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que Él mismo nos da. O sea, fíjese, Dios a través del Espíritu Santo hace todo. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Y así todo a veces, hermano, ay, por Dios. Ay, no puedo, ay, me cuesta, ay, esto, no me sale, no sé. Solamente tenemos que ponerlo en la mano de Dios, porque Dios hace todo. ¿Recuerdan la perseverancia de los santos, la enseñanza? ¿Quién es el que pone perseverancia? Dios. El querer y el hacer vienen porque usted es bueno. Vienen de parte, o sea, usted no hace nada. Lo único que hace es se esfuerza para venir a la iglesia. A veces. ¿Va entendiendo? Qué tremendo, ¿no? A veces no tenemos la más mínima idea, hermanos, de todo lo que Dios está haciendo por nosotros, de lo que hizo y todavía lo que quiere hacer. Y muchas veces nosotros somos los que por nuestros deseos ignorantes truncamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Limitamos, hermanos, el poder de Dios en nuestra vida. No es porque Él no quiera obrar, porque Él no quiera operar, porque nosotros somos cabezaduras y rebeldes, hermanos, y no lo dejamos hacer lo que Él quiere hacer. ¿Amén? Amén. Ahora, entonces acá vemos, hermanos, que el Espíritu Santo obra a través de la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Ahí comienza Él a convencer, ahí comienza a atraer a las personas. Hay personas que por ahí dicen, y vine una vez, bueno, y viene a los 15 días, y viene al mes, y viene, este mundano, que no venga más porque vine para molestar. Decía un pastor una vez que yo me enojé con él,
no me sirven. ¿Quién sos Dios? Vos sos Dios, le dije, hermano. Se enojó. Te voy a disciplinar. Discipliname, pero ¿qué sos Dios vos? Miro la bolsa, miro este me sirve, este no me sirve. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Está queriendo ocupar un lugar peligroso. Se enojó el pastor. Me dice, te voy a disciplinar, pero alguien le tiene que decir la verdad. Se enojó mal conmigo. Porque es la verdad. Dice, este me sirve, este no me sirve. Como si fuese que Él es el Espíritu Santo, que Él trae a la gente. ¿Te acuerdas, Ana? Le llevaban un grupo de gente y decía, no, ese, no, tiene pantalón muy corto. No, aquella está pintando, este me sirve, no, esto no me sirven. Aquello sí, aquel. No, pues. El Espíritu es el que trae, hermano, hasta el más bárbaro indigente, hasta el peor de los cirujanos, lo trae el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es y sabe que tiene el poder para transformar esa vida. Y porque Él puede ver más allá de lo que nosotros no vemos. Hoy vemos un croto, un indigente, un ciruja, y el Espíritu Santo está viendo dentro de 4 o 5 años un tremendo siervo de Dios. Amén. Así que ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para ponernos en el papel de juez? ¿Quiénes somos nosotros para cerrar la puerta de los que vienen? Ojo, eso es caminar sobre un terreno muy peligroso y, como digo siempre, es violentar groseramente, hermanos, la soberanía de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice ahí Primera de Pedro, que es también otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1. Ustedes saben que este es uno de mis versículos de cabecera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, acá dice la palabra de Dios, hermanos, que el mismo Espíritu Santo, ¿qué hace? Es el que aplica la sangre de Cristo sobre los redimidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sin embargo, hay pastores que dicen, vamos a cubrir la iglesia con la sangre de Cristo. Cubro mi familia, cubro mi auto porque el diablo le chocó a mi camioneta y me la quiere chocar. Entonces, cubro toda mi camioneta con la sangre de Jesucristo, usted cubra su casa con una pintura. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para aplicar esa preciosa sangre? El único que aplica esa preciosa sangre, hermano, sobre la vida de los redimidos, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Esa es otra. Fíjese, todo lo que estamos viendo del Espíritu Santo, para que usted pueda entender, hermano, que el que se levanta en contra del Espíritu Santo está frito de verdad, porque es el mismo Dios. Ahora, el Espíritu Santo aplica la sangre, aplica la redención. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos dirige, nos santifica. Y ahora, todos nosotros, la iglesia a nivel mundial, está bajo el mismo ministerio del Santo Espíritu de Dios, que hace 2000 años, 2000 y piquito de años, que está obrando. Nosotros estamos bajo el ministerio vivo del Espíritu Santo de Dios. Somos guiados, la iglesia, hermanos, la que se precia de ser la iglesia verdadera, está guiada por el Santo Espíritu de Dios. ¿Amén? Ahora, esto es algo que nosotros no tenemos que olvidar, hermanos. Porque muchas veces, los líderes piensan que ellos pueden hacer lo que se les da la gana con las ovejas del Señor. Piensan que pueden hacer lo que a ellos se les da la gana con la obra del Señor. Y no es así. La obra no es nuestra. Nosotros somos meros, ¿qué? Administradores, nada más. Y dice la palabra que tenemos que tener cuidado porque cada administrador tiene que ser hallado fiel. Ahora, nosotros, entendiendo estas cosas, ahora vamos a empezar a estudiar otra parte del contexto. Vamos de vuelta ahí a Mateo. Vamos ahí a Mateo capítulo 12. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 22, ¿ya? El contexto más inmediato. Entonces dice, entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Ahora, hermanos, los fariseos eran una secta existente dentro del mismo judaísmo. Los fariseos, hermanos, eran muy ordenados
eran rigurosos guardadores de todo lo que sea lo externo. Y todo aquel que no estuviese conforme o que no estuviese acorde o de acuerdo con sus enseñanzas, automáticamente se constituía el enemigo de ellos, lisa y llanamente. Ellos eran extremadamente rigurosos en cuanto a las prácticas y en cuanto a las obras. Ellos guardaban todo lo que sea externo, lavado de manos, el día sábado cantidad de pasos, cantidad de esto, todo estaba rigurosamente guardado. Habían agregado a la ley, a la Torá, le habían agregado más de 600 nuevos artículos, que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente había establecido Dios en los mandamientos y en los profetas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que de esa manera se podía hacer mejor las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se dan cuenta? Porque yo siempre les digo, especialmente a los que están sirviendo, cuando dicen, no, pero a nosotros nos pareció, yo que les digo siempre, no piensen, obedezcan, porque si ustedes meten la pata, la responsabilidad viene sobre mí. El problema está cuando nosotros, hermanos, queremos pensar. Yo pienso que así va a ser mejor. ¿No es mejor ver lo que dice la palabra y hacer como dice la palabra? ¿Saben por qué, hermano? Porque ese fue el pecado de los fariseos. Los fariseos decían eso. Los fariseos decían que un día sábado uno no podía llevar una túnica, un velo, si no estuviese cosido a la túnica. ¿Por qué? Porque si un velo, un pañuelo, no estaba cosido a la túnica, ¿qué era? Carga. ¿Qué pasaba? Lo apedreaban hasta morir. Qué tremendo, ¿no? No podían caminar más de 39 pasos. No podían ni siquiera, en ese tiempo los espejos eran de bronce, no podían mirarse en un espejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, y así como eso tenían 600 puntos más que ellos le habían agregado a la ley. Eso está establecido en lo que es la Mishnah y el Talmud, que no tienen nada que ver, hermano, con lo que Dios dejó establecido en su palabra. Ellos hacían un hincapié muy firme, con mucho ahínco, hermanos. Se esforzaban por guardar todo lo normativo y externo, y se olvidaban, hermano, de cosas que eran fundamentales y que eran necesarias, y ahora vamos a ver cuáles eran. Entonces, acá más o menos nosotros podemos ver quiénes eran los fariseos. Entonces, los fariseos eran extremistas, guardaban acérrimamente las cosas de afuera, pero se olvidaban de lo más importante, lo interno. Para ellos lo interno no interesaba, lo de afuera era lo importante. Ahora, vamos al versículo 24. Pero los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Gloria a Dios. A partir de aquí, hermanos, a partir de este momento, todo el diálogo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora, Jesús lo está haciendo pura y exclusivamente ¿con quién? Con los fariseos. Ya no se está dirigiendo más en ningún punto a los discípulos, sino es un diálogo profundo, confrontador y directo con los meros fariseos. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, vamos de vuelta ahí al capítulo 12, que estábamos viendo recién para que usted pueda ver la diferencia, de cuando Jesús habla a sus discípulos y cuando Jesús está confrontando a los fariseos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, que habíamos leído recién. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Fíjese de qué forma Jesús está hablando a sus discípulos. Otra parte en la cual el Espíritu Santo habla a sus discípulos a través del apóstol Juan, en Primera de Juan capítulo 2, le dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Fíjese, hermano, de qué forma el Espíritu Santo o el mismo Jesús o el mismo Dios se dirige a sus discípulos, a los que son verdaderos. Y ahora vamos a ver, hermanos,
cómo Jesús se está dirigiendo a los fariseos para que podamos ver la diferencia. Entonces, ahí en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 13, acá vamos a ver, hermano, la forma en la que Jesús se dirigía a los fariseos. Fíjese lo que dice. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, gloria a Dios, misericordia, a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como por pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Ahora, los fariseos por fuera mostraban una cosa, pero internamente, hermanos, eran otra cosa completamente diferente. De ahí la condenación que viene de parte de Dios para con ellos. Jesús le dijo, vosotros sois como los sepulcros blanqueados. Por fuera están muy adornaditos, muy pintaditos, pero por dentro, ¿cómo están? Están llenos de olor a muerto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y usted cuándo se da cuenta que uno es un sepulcro blanqueado? Cuando abre la boca. Cuando usted ve uno que dice que es cristiano y abre la boca y sale olor a muerto, ¿se da cuenta por las cosas que dice? Ahí se da cuenta. Es un sepulcro blanqueado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque de adentro sale el mal olor. Ahora, entonces, Jesús sabía estas cosas. Jesús los confrontó y los fariseos, hermanos, gloria a Dios, se enardecieron. Acá dice que ellos hacían largas oraciones, pero ¿qué hacían? Despojaban a todas las viudas. Cuando un hombre rico, en aquellos tiempos, fallecía, ¿qué hacían los fariseos? Le caían a la viuda, para consolarla, para despojarla. Hasta que no la desplumaban, me hace acordar un pastor que una vez con mi esposa, se enojó y me dijo diablo. Pero tremendo, hermano, agarró una viuda y la estaba desplumando. Ni los hijos la podían manejar como lo manejaba él. La manipulaba, ella le cobraba el sueldo, le manejaba la plata en el banco, venía la gente a arreglar la casa, él agarraba la plata, él pagaba, él decía lo que había que comer. Y yo dije, y vine a mi esposa, ¿qué pasa acá? Qué tremendo, ¿no? Bueno, los fariseos hacen exactamente lo mismo. Y Jesús dice que conocía el corazón de los hombres. ¿Por qué se enojaron los fariseos con Jesús? Porque estaba continuamente confrontándolo. Le decían, ustedes por dentro están todos podridos, están llenos de olor a muerto. Y los fariseos, hermanos, se comenzaron a enemistar cada vez, hermanos, de una manera más grosera con Jesús. Ahora, vamos ahí a Mateo 23 entonces, versículo 23, el que estábamos leyendo. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo otro. Yo era en un ministerio en el que decía que había que diezmar. ¿Por qué? Porque era necesario hacer eso sin dejar de hacer las otras cosas. Eso es sacar la palabra de contexto. Porque eso dice la Biblia. Pero esas otras cosas que era necesario hacer, ¿cuál era? La justicia, la misericordia y la fe. Era necesario diezmar, era necesario ser fieles a Dios, pero también era necesario tener misericordia, ser justos y tener fe. Tres factores muy importantes, hermanos, que lo podemos ver en la ley, en la Torá, a lo largo de todo Moisés y los profetas. Pero estos personajes, hermanos, por guardar y por poner mucho énfasis en lo externo, se olvidaron de lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Justamente por eso Jesús lo venía a confrontar. Ellos eran los mejores, los demás eran todo endiablados, los demás eran todo mundanos, los demás eran todo demonios. Ellos eran los mejores, los más santos. Amaban, gloria a Dios, el orar en las plazas, y que todo el mundo, gloria a Dios, los escuchara. El primer lugar, gloria a Dios, en las sinagogas, en los banquetes y en la cena. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Van a tener primer lugar en el infierno también. Ahí van a estar primerito. Y esto, gloria a Dios, era lo que impedía que muchas personas que necesitaban conocer la voluntad de Dios no lo hicieran.
Ellos no enseñaban la palabra de Dios. Está pasando lo mismo hoy en muchas iglesias, hermanos. Se preocupan solamente, hermanos, por enseñar trivialidades, pensamientos, doctrinas, costumbres y manejos humanos, pero no enseñan la palabra de Dios. Si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede obrar, porque la única forma que pueda obrar es a través de esta palabra. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en estos días. No podemos predicar otra cosa. Usted no puede predicar otra cosa a la gente cuando la invita. No lo invite no le invite que venga a buscar un milagro. Siempre lo dije, ya dejamos los milagros de lado. No diga a la gente, venga, Dios te va a sanar. No le diga, venga, Dios te va a libertar. Diga, Jesús te ama. Nada más. Predique el Evangelio. Jesús en ningún momento andaba predicando milagros ni andaba, gloria a Dios, haciendo fama de que era un liberador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Hoy el Espíritu Santo tampoco tiene un cartel de liberador, hermano, ni tampoco de sanador de enfermo. Pero el que Él viene, Él no lo echa fuera. Y al que está determinado a sanarlo, Dios lo va a sanar. ¿Va entendiendo? Pero el Espíritu Santo no puede obrar cuando nosotros cambiamos el mensaje. Y tenemos que tener muy claro esto, hermano. Nosotros somos discípulos, todos. Ir y hacer discípulos. Usted es un discípulo, yo soy un discípulo. Y tenemos un mensaje que transmitir y no lo podemos cambiar. Ese mensaje que tenemos que transmitir es este. No esas payasadas que a veces escuchan por la radio. No eso que hacen voto, que declaran, que decretan y cuántas otras cosas raras hacen. Invitando a la gente a que venga a buscar al Dios Mamón, al Dios de la prosperidad. No. ¿Va entendiendo? El Espíritu Santo te trae ¿a dónde? Te guía a los pies de Cristo. Ese es el más importante ministerio del Espíritu Santo a lo largo de estos últimos 2000 años. Es guiar a las multitudes simplemente, hermano, a los pies de Cristo. En ningún momento veo que los apóstoles hayan prometido, Dios te va a dar 3 palacios. No, Dios te va a dar un lagar repleto de uva. Jamás. No lo dice. Corrales y apriscos llenos de ovejas. La vacada, la manada, la majada. No lo dice. ¿Qué dice? Los pobres, dijo Jesús, siempre estarán con vosotros. ¿Se dan cuenta, hermano, qué diferente que es el evangelio que se predica en estos tiempos al que está en la Biblia? Bueno, este que está en la Biblia es el que predica el Espíritu Santo. Y este es el que guía a las personas a los pies de Jesús. Y este es indudablemente el ministerio más santo que hay. Y es justamente de ese Espíritu que es santo. Amén. Ahora, nosotros, gloria a Dios, vamos a ver estos 3 aspectos, hermanos, que se estaban destacando acá, gloria a Dios, que era lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Ellos ponían mucho énfasis en diezmar. Sí. Pero también, hermanos, los otros 3 aspectos son mucho más importantes. Mucho más importantes. Porque si yo diezmo, y diezmo sin fe, no sirve. ¿Va entendiendo? Si yo diezmo, hermanos, y le piso la cabeza a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque Dios a soberbio lo bendice, lo prospera, lo mira de lejos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Al que anda totalmente destartalado, desequilibrado, totalmente descalibrado, pero viene y diezma en la iglesia. Yo traigo mi diezmo, pastor. Traigo mis $5,000 de diezmo. Dios me va a bendecir. No, lleva tu diezmo. ¿Por qué? Porque no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Va entendiendo? Sin embargo, hoy, hermano, están haciendo mucho como los fariseos, guardadores solamente ¿de qué? De las cosas externas. El Espíritu Santo no te hace guardador de las cosas internas. El Espíritu Santo te hace atesorador de las cosas internas, las cuales Él mismo da, las cuales Él mismo siembra, y solamente son para crecimiento, edificación y maduración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el ministerio del Espíritu Santo, y esas son las cosas que nosotros, hermanos, no podemos, a las cosas a las cuales no debemos dejar de prestarle atención, la atención de vida. Tenemos que poner mucho énfasis en la justicia de Dios. Estamos justificados pues por la fe. La justicia de Jesucristo está sobre nosotros. Ya hablamos ese tema un día, lo que era la justicia de Dios. Hablamos del tema de la justicia, la misericordia.
ser misericordiosos, ser bondadosos y tener fe. Son cosas, hermanos, que nosotros no podemos dejar de lado. No sirve de nada hacer una cosa y dejar de hacerlo otra. Entonces los fariseos hacían una, pero no cumplían con la otra parte. Entonces Jesús los confrontaba y eso es lo que ellos les enardecía. Eso es lo que pasa hoy, hermano, con muchas personas. Cuando a veces usted lo confronta con algo y quedan ahí. ¿Por qué? Porque son como los fariseos. ¿Qué le dicen? ¡Ja, ja! Yo voy a todos los cultos. ¡Ja, ja! Yo canto en la iglesia. ¿Y en el infierno qué vas a hacer? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay muchas personas que piensan, hermanos, que simplemente por hacer una obra o por intentar hacerlo bien, primero, que estamos agradando a Dios. Muchas veces pensamos que Dios lo está recibiendo. El hecho de que lo hagamos no quiere decir que a Dios le agrade, que Dios esté de acuerdo y mucho menos que lo reciba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta? Al final de los tiempos. Mené, mené, tequelu parsim. Cuando seamos pesados. Recién ahí vamos a ver si nos faltó o no nos faltó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, por eso tenemos que ser sensatos, hermanos, gloria a Dios, y mantener una conducta diferente. Ser mansos, ser humildes de corazón. Y entender, hermanos, que el Señor llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Nosotros no estamos llenos de huesos de muertos, porque nosotros que somos discípulos dentro nuestro, ¿qué hay? La vida de Dios. ¿Va entendiendo? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué diferencia que hay entre un discípulo y un fariseo? Hoy podemos tildar, hermanos, muchos fariseos en este tiempo metidos dentro de la iglesia. Hay muchos fariseos que hacen mucho hincapié en las obras, pero se están olvidando lo más importante. Lastiman, laceran el cuerpo de Cristo, hermanos. Coartan la libertad que tenemos en Cristo, no libertinaje, la libertad de tener una vida abundante, de gozo, de paz. Ponen cargas, oprimen, asustan y los tienen ahí con un hilito. Si te suelto te cae el infierno. ¿Me vas a acordar el video ese que subí que decía la hermana? ¿No? Ahora recordé, porque yo puse el precipicio, Avenida del Miedo, y estaba ahí uno de los videos, Carmen, una de las enseñanzas que subí. Y ahora me estoy acordando, y como que está ahí, ¿no? Con un hilito. Y no tengo misericordia. Y te suelto el hilo y te va al infierno. Y la gente anda así, ¿no? Ay, anda con miedo. No, hermanos, la vida abundante es el gozo que solamente puede dar Dios. El profeta dijo, pueden faltar las vacas, las uvas, puede faltar todo, pero el gozo del Señor, ¿qué es? Es nuestra fortaleza. ¿Quién es el que da ese gozo? El mismo Espíritu Santo. ¿Los fariseos tenían ese gozo? No, si cada vez que hablaba Jesús le salía chispa hasta por las orejas los fariseos. No lo podían ver. Dice la palabra, hermano, lo perseguían para matarlo. Fíjese qué tremendo, ¿no? Ahora, vamos al versículo 34. Entonces, estábamos hablando, gloria a Dios, de... el versículo 24, perdón. Pero los fariseos, fíjese todas las cosas que decían los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Quién era Belcebú? Belcebú, hermano, era un dios cananeo, un demonio, que tenía dos significados. O sea, es un dios cananeo, un dios de origen caldeo, pero la palabra Belcebú tiene dos significados. El primero es el dios de las moscas. Y el segundo, el dios del caquello, del excremento. ¿Por qué? En referencia, el primero, o en homología, a uno de los ídolos a los cuales humilló el Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto. Cada una de las plagas, hermanos, que se vinieron sobre Egipto, ¿fue para qué, hermanos? Fue atacando deliberadamente Dios, ¿a qué? A esos ídolos. Ellos adoraban las ranas, ellos adoraban las moscas. Entonces, cada uno de esos ídolos que hizo Dios, decretó su juicio sobre ellos. Ahora, este Dios, el Dios de las moscas, gloria a Dios, era la referencia que estaban haciendo los fariseos en cuanto a Jesús, que Él no echaba fuera a los demonios, sino por el Dios de las moscas, Belcebú, el señor de las moscas, o el señor del excremento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese, hermano, esto es una blasfemia tremenda. O sea, está hablando de que Jesús
echaba fuera los demonios, no lo hacía por el dedo de Dios, sino que lo hacía por el Dios de la inmundicia. ¿Es blasfemia esto? Es una blasfemia gravísima, hermano. ¿Y quiénes las están aplicando estas blasfemias? ¿Quiénes las están profiriendo? Los fariseos. ¿En algún momento ven a los discípulos obrar en este terreno? No. ¿Los ven hablar? Tampoco. ¿Los ven accionar? Tampoco. Por eso estoy totalmente en desacuerdo, hermanos. Cuando hay pastores que dicen hoy, líderes, apóstoles, el Papa de Roma, se llame como se llame, se ponga el título que mejor le parezca, estoy totalmente de desacuerdo, hermanos, cuando hay líderes de la que dice ser Iglesia de Cristo, que atormentan a los creyentes, haciéndoles creer que los verdaderos pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo. Un creyente verdadero jamás, hermanos, podrá blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que está en él es nacido de Dios, porque es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Podemos tener un problema. Mi suegro con su hijo Ricardo, ¿pueden tener un problema? Sí. ¿Pero su hijo puede llegar a odiarlo a usted? No. ¿Por qué? Porque su hijo. ¿Usted puede odiar a su hijo? Tampoco. ¿Va entendiendo? Un hijo no puede odiar a un padre. No puede blasfemar a un padre, y mucho menos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Hermanos, un verdadero creyente no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Cualquier pastor, cualquier líder que diga esto es un hereje, hermanos, gloria a Dios, y es un blasfemo, porque es imposible. Una pregunta. Igualmente toda esta gente que hace señales, todas esas cosas, que dicen que el Espíritu Santo, ¿eso no es un tipo de blasfemia? Totalmente. Y ese hermano, ¿por qué no dice de la sangre que cubra eso, que cubre la calle? Yo escucho eso. ¿No está en la Biblia? Yo digo, no está en la Biblia. ¿No está en la palabra de Dios? Que cubra la, como dice, cubra ¿No la está en la cubra palabra de Dios? calle de mi No, solo que de la sangre, el aceite. Así, también. yo escuché la El sangre, más que aceite dice para ungirlo. que es así que cubra esto, que esté hecho con mi carne hogar, que no sé qué. A mí a veces me llaman para ungir una casa, y ungimos la casa. Y gasta aceite. Pero hay que orar, digo yo. A mí la Biblia no me manda a ungir una casa. Sí, pues. A mí la Biblia no me manda a ungir una casa. ¿Puedo usted? ¿Se acuerdan cuando me veían las motos allá? Yo, no me pidan. ¡Ay, el pastor, ¿usted qué le pasa? Sí, sí, sí. La Biblia me manda a ungir a las personas con aceite al enfermo. No la moto. Me traían la llave de la moto porque tengo con aceite. ¿Para qué? Cuando agarro la llave se me mancha toda la ropa. ¿Qué sentido? No, porque, ¿en dónde? No, porque, bueno, allá vaya, aquella iglesia se va, yo no. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no me manda a hacer eso. ¿Y Dios lo va a respaldar? No. Porque Dios no está obligado a respaldar nada que no haya dejado establecido en la palabra. Y si yo lo hago, ¿qué voy a hacer? Un hereje. Un hereje. ¿Por qué? Porque es una herejía. Eso es una herejía, hermanos. Obrar totalmente de una forma errada a lo que dice la palabra es salirnos del camino. Es una herejía. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. ¿Se debe? No. ¿Lo hice? Bueno, ¿qué hago? ¿Me arrepiento? ¿O no? Rapidito. Dios perdona, pero por supuesto que perdona. Dios dijo que jamás nos íbamos a equivocar, no, dijo que íbamos a meter la pata cada rato. ¿Pero qué dijo? Que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y para borrar nuestras maldades. ¿Va entendiendo? La sangre de Cristo no tiene otro uso, sino que a través de esa sangre el Padre aplica la redención. O sea, a través del derramamiento de esa preciosa sangre carmesí, hoy nosotros somos aceptos ante los ojos de Dios. Es más, cuando usted le pega la patinada o le pega la cochinada, Dios te mira. Pero cuando te mira Dios, hace, ¿qué ve Dios? Te mira a través de la sangre de su Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí se aplaca la ira de Dios, porque si no, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cada vez que Dios mira, ve la sangre de su Hijo sobre nosotros. Y dice, Ahora, ¿Dios te perdona? Pero por supuesto. ¿Va a tener que pagar las consecuencias? Por supuesto que sí. Entonces Dios no me perdonó. Sí, Dios te perdonó. Pero las consecuencias las vas a tener que sufrir. Porque el que siembra cosecha. ¿Va entendiendo? Ahora, entonces, estos otros que hacen señales, eso es una blasfemia, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, primero y principal, ¿se acuerdan cuando andamos viendo cuando se hace años? ¿Se acuerdan cuando
Cuando se llenaba allá, ¿se acuerdan que yo hacía el altar? Cuando ataba los demonios de allá y de allá con el dedo le apuntaba así. ¿Se acuerdan que hacían los demonios? Gritaba así, yo con el dedo así lo dirigía. Después empecé a entender, hermano, que me estaba metiendo primero en un terreno peligroso. Me estaba metiendo con Satanás y todavía no lo conocía bien. Cuando lo empecé a conocer dije, no le tengo miedo, pero dije, bueno, vamos a respetarlo porque esta gente es un gente peligroso. Y después me di cuenta que era mero circo y payasada, que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y después me di cuenta que Dios no tenía por qué respaldar eso. Y cuando veía, ¿se acuerdan todos esos milagros y las cosas que pasaban los fines de semana, hermana? ¿Y por qué Dios hacía todo eso? ¿Por las payasadas que yo hacía? Por misericordia de las almas, hermano. Y a muchos los sacó, estoy hablando hace 8 años atrás, los sacaba de la iglesia. ¿A dónde los llevaba? A otra iglesia. Y algunos hoy están sirviendo en otro ministerio. ¿Y por qué no quedaron ahí? Porque yo hacía mucha payasada. Me salía continuamente pensando que lo que yo hacía estaba bien. ¿Se acuerdan cuando oraba y hacía... y caía la gente, 2, 3 caían? ¡Qué payaso!, ¿no? Ahora... cuando la estaba también el demonio, no sé. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cómo es cambiado nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque cuando vemos la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta que esas cosas nos llevan a entrar en un terreno peligroso y casi hasta blasfemar en contra del Espíritu Santo. Hermano, estamos viendo toda esta gente que dicen el espíritu de la borrachera. Esta gente no se da cuenta, hermano, que el Espíritu Santo no es borracho ni es payaso, que el Espíritu Santo no es gallina, que el Espíritu Santo no es guasón, el de Batman. ¿Vio Batman el guasón? Que se ríe siempre. Si piensan que el Espíritu Santo es una hiena que está continuamente riéndose, el espíritu de la risa. ¿Qué es eso, hermano? Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué blasfema esa gente? Porque no son cristianos. No son cristianos, hermano. No son cristianos. Iglesias enteras, hermano, que están hasta casi como el G12 con 12, 13.000 miembros. En los 13.000 debe haber 200 que son. Los otros no son. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no viven como cristianos, no operan, no actúan como cristianos, no reflejan su cristianismo. Viven blasfemando en contra del Espíritu Santo. Hermanos, toman al Espíritu Santo para la chacota y para la risa de la gente del mundo. El testimonio de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 24, dice Pablo, el testimonio de Dios es blasfemado delante de los gentiles por causa de vosotros. En la carta a los Romanos capítulo 12 me parece que también dice, Corintios 15, para vergüenza vuestra os digo. ¿Por qué? Porque hay muchos que no conocen a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer así? Es imposible, hermano. Entonces, eso es blasfemar, pero por supuesto que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Usted agarre los videos de internet y vea las payasadas que hacen en la iglesia. Sí. Usted me dijo que estaba buscando... ¿Vio el chicle ungido, hermano? Sí. ¿La vio usted, hermana? Imagínense, hermano, yo decir el Espíritu Santo me dice que lo escupa. ¡Ah! Lo escupo todo a Martín. Y le escupo el agua y le digo, tomá, y le tiro agua encima. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una abominación delante de Dios. Y decir que lo que yo estoy haciendo es guiado por el Espíritu Santo, eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son las personas que hacen eso? Son aquellas personas que no están convertidas, hermano. Una persona nacida de nueva no puede hacer eso. Una persona con una naturaleza nueva, con la naturaleza de Dios, no puede hacer eso. Y si lo hace, ¿por qué? Porque es un fariseo. Por fuera dice que es, pero por dentro no es. No es. No tiene la naturaleza de Dios. No le ha visto y no le ha conocido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces, vamos nosotros a ver, hermanos, ahí en el versículo 24, que estábamos viendo, que entonces estaban hablando de que Jesús echaba fuera los demonios por el Dios de la inmundicia. Y eso es una blasfemia, hermano. Ahora, ¿puede una persona nacida de nuevo hacer eso? No. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que hacen eso son aquellas personas que están en conflicto con Dios. Pero nosotros no tenemos ningún conflicto con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que estamos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, nosotros no estamos enemistados con Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Podemos hacer eso? No, si yo estoy en paz con alguien, yo estoy en paz con Martín, no lo puedo agredir. Si lo agredo es porque no estoy en paz.
y aquellos que lo agreden, ¿por qué? Porque están en conflicto con Dios, por sus prácticas, por sus pensamientos, por su manejo, por su testimonio y por su caminar errado. Pero nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? El comienzo del versículo, porque fuimos justificados pues por la fe. Vamos a ver el versículo 25 ahora. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma, gloria a Dios, permanecerá. Y si yo echo fuera los demonios, versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá, gloria a Dios, su reino? Ahora, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán, gloria a Dios, vuestros jueces. Ahora, acá podemos ver, hermanos, Jesús claramente dice que Él echa fuera a los demonios y lo que hace, lo hace. Él está testificando, hermanos, que todo lo que está haciendo lo hace por el dedo de Dios. Pero está diciendo, ¿y sus hijos? ¿Por quiénes los echan fuera? ¿Por los príncipes de los demonios? Usted agarra un pastor, como me dijeron ayer, una iglesia grande que se había quebrado, que ya me enteré, hermano, que está funcionando de vuelta, que el pastor que cochineó, que se fue con una de las alabanzas, que hizo un impacto por tan corriente, no había seguido iglesia, empezó de vuelta a trabajar. Y se llena. Llenísima la iglesia, una iglesia grande, está por allá. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que estará pasando ahí? Un pastor que está, hermanos, en pecado. Dice, no, es un hijo del diablo. Viene un demonio y le dice, salga Satanás. Y el demonio sale. ¿Qué pasa? ¿Por quién está echando afuera ese demonio? Está en pecado. Hay un pastor que predica el Evangelio de una manera ofensiva. Hay un pastor que predica nada más para pedir plata, para robar, no predica el Evangelio. Ora por un enfermo, se sana. Expulsa al demonio y la persona se liberta ahí. ¿Por quién está echando esos demonios? ¿Cómo? Un pastor que termina el culto, bueno, ya saben, ¿no? Estoy dando algunos ejemplos que todos conocen. Un pastor que termina el culto, se acuesta con una de la congregación, después lo ven fumando un porro y tomándose una cerveza, y después lo ven esa misma noche en el casino, jugándose la plata de la iglesia. Después agarran al altar y dice, el Espíritu Santo me está revelando en este lugar que se acostó con aquella. Dice, gloria a Dios. Y dice que tiene revelaciones de parte de Dios, y a veces la boca. Y oró con un enfermo y se sanó, y reprendió el demonio y se fue. ¿Por quién está echando fuera los demonios? ¿Por quién? Hermanos, yo no quiero que ustedes tengan el mismo pensamiento que los fariseos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué dice Jesús? Si yo echo fuera los demonios, ¿lo hago por quién? Por el dedo de Dios, y saben que el dedo de Dios es grande. Ahora, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios, ¿por quién echan fuera los demonios todos esos cochinos? ¿Por Beelzebú, el príncipe de los demonios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Al Padre le agradó una cosa. ¿Qué le agradó al Padre? Filipenses capítulo 2. Darle al Hijo aquel que no escatimó el ser igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Vino, padeció, sufrió, venció a la muerte y al pecado. Despojó a los principados, potestades y a todos los reinos diabólicos, hermanos, les quitó
dictó esa acta de decreto que nos era contraria, triunfó sobre todo ellos públicamente, dice Colosenses, y los exhibió, los derrotó públicamente y clavó sus decretos en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ese Jesús, dice que el Padre le plació, me parece que 2:5 de Filipenses, le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblare, de todo lo que está en el cielo, de todo lo que está en la tierra y de todo lo que esté debajo de la tierra, y que toda lengua confiese, no importa quién sea, pero mientras tenga lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué hoy los carismáticos torcidos de la Iglesia Católica, hermano, oran por los enfermos y los enfermos se sanan? ¿Por el príncipe de los demonios? No cometa el error de blasfemar, porque es el Espíritu Santo que está obrando. Porque el que tiene poder es el nombre de Jesús. Yo no tengo poder, usted no tiene poder, somos basura. Somos nada en la mano de Dios. Es el nombre de Jesús. Es nombre sobre todo nombre. Cualquiera que invocar ese nombre, cuando el diablo escucha ese nombre, dice, wow, este es el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que tiene que poder? El nombre de Jesús. Ahora, todas esas prácticas abominables que hacen estas personas, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener que dar cuenta. Y conforme a sus obras van a hacer lo que van a recibir. Porque yo juzgaré, yo daré la recompensa, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cada vez que juzgamos, hermano, juzguemos con sano juicio. No digamos, hermano, veo que a veces hablamos, no digamos. Aquel lo que está haciendo, ese es un demonio. Yo cuando veo esas manifestaciones digo, son espíritus engañadores, están obrando, sí. Pero cuando veo que un enfermo se sana, no digo lo sanó Satanás, digo Satanás tiene poder para hacer milagros, siempre y cuando Dios se lo permita. Pero yo hay algo, hermano, que estoy plenamente convencido: el diablo jamás va a hacer una obra buena para la persona, jamás te va a sanar completamente. Lo único que lo puede hacer es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, nosotros no sabemos si lo libertó completamente, si lo sanó completamente. Lo que sí sé, que tengo que tener mucho cuidado de no blasfemar en contra del Espíritu Santo. Un cristiano verdadero dice, ojo, discierne, medita, dice, Señor, me abstengo de emitir juicio al respecto. Soy sabio y prudente. Andad como sabios, no como necios. ¿Cuántos dicen gloria? Ojo, hermanos, porque todos esos destartalados no tienen poder. El que tiene poder es el nombre de Jesús. Ellos, los apóstoles, si mal no recuerdo, no sé si capítulo 17 o 19, en la época de Pablo, en el caminar de la iglesia apostólica, hermano, dice que había 7 hijos de un tal Esceva, sacerdote de los judíos, un fariseo. Y dice que los fariseos los hijos de los fariseos, salieron y encararon a un demonio. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, diablo, el que predica Pablo. Y le dice el demonio, se le da vuelta, a Jesús conocemos. Y Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes quiénes son? Chucu, hijito. Y le pegó una paliza, dice que hermano que lo lastimó, lo golpeó, que hasta lo dejó desnudo. Le robó la ropa. Mire qué demoniazo que tenía el otro. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Vinieron los discípulos, Señor, mirá estos destartalados, esta manga de incircunciso, están predicando en el nombre de Jesús. Y la gente está creyendo, y los enfermos se están sanando. ¿Qué podemos hacer con esto? Ojo. El que no es conmigo, el que está conmigo junta. Y que conmigo no junta, ¿qué hace? Dejalo que junte o dejalo que desparrame. Él va a tener que dar cuenta delante de Dios. ¡Ojo! Tengamos muy en cuenta, hermano, lo que dijo un hombre sabio, el instructor del apóstol Pablo, uno de los... el rabí, que era, lo de Dios, un término supremo, o sea que era el maestro de los maestros en la línea de los fariseos, Gamaliel, que no era rabí, era rabá. A él no se lo llamaba rabí, él era rabá. Y rabá era un maestro superior, o sea que le ganaba todo en su época. Ese fue el instructor de Pablo, el maestro de Pablo. Y en un momento, hermano, cuando llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio, él le dijo, ojo,
Porque si la obra es de Dios, la obra va a permanecer. Si no es de Dios, la obra va a sucumbir. Pero ojo, seamos sabios. No sea cosa que seáis hallados luchando en contra de quién. En contra de... Mire como un fariseo, pero mire qué sabio. Esto, mirá, yo no estoy seguro, pero por las dudas, yo te doy un consejo, no te metas con esto. Yo no sé si viene de parte de Dios. Yo estoy dudando, pero por las dudas no me meto, porque si me meto no sea cosa que yo sea hallado luchando en contra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No ande por ahí diciéndole a la gente que lo que hace no es de Dios. Que las prácticas no sean de Dios, bueno, pero que los milagros no los hizo Dios, que la liberación no la hizo Dios, ojo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano, ¿por qué? Porque si somos cristianos no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu que está en nosotros es el que nos hace declarar, como dice la Escritura, Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, entonces, vamos a ver lo que estábamos hablando recién. Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Y acá le voy a contestar esto que me estuvieron preguntando hace un rato. Esto de atar. Primero y principal, en ninguna parte de la Escritura no se nos da autoridad para atar. Y los versículos que utilizan justamente para eso están sacados de contexto, porque cuando leen el contexto se da cuenta que no nos está dando esa autoridad, sino que está diciendo otra cosa. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Versículo, entonces, 25, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿y cómo pues permanecerá su reino? Entonces, ahí les está diciendo después que él echaba a los demonios por el dedo de Dios, y los hijos de los sacerdotes también lo hacían por el dedo de Dios. Y le dice algo más grosero, hermanos, que sus mismos hijos, por las obras que ellos estaban haciendo por el dedo de Dios, son los que van a testificar en contra de ellos en el día del juicio. Qué tremendo, ¿no? Mire que a veces nosotros vemos estas cosas, sí, hermano, no nos dan miedo. Pero si no, yo cuando empecé a estudiar todas estas cosas, hermano, ¿sabe cómo empecé a dejar de hacer payasada? Oh. Sí, porque a la noche quedaba quebrantado. Cuando me confrontaba la palabra, yo decía: ay, Señor, ay, mira lo que estoy haciendo, ay, mira esto, ay, mira aquello. Y ahí ya después vino la corrección para los obreros. ¿Te acordás de esa época, Darío? Y los otros se enojaban: no se puede hacer esto, y no se puede hacer. No, no es que no se puede, podemos, no corresponde. No, pero entonces, ¿qué te pasa a vos? Vos antes no eras así. Antes era un loco. Ahora soy loco, pero no tanto. Estoy tratando de centrarme. Se me enojaban los obreros, porque se habían acostumbrado a la payasada, pues. Y zapateaban, y el otro que hacía ahí un poco malo, que venía con la guitarra, los guitarrazos, echaba fuera los bichos. Cuando empecé a ver, hermano, estas groserías, un día una mujer de Quinta Ferrer me dijo: yo soy Gauchito Gil, San la Muerte, estás conmigo. Se imaginarán quién es, ¿no? San la Muerte, estás conmigo, dice. Me dice: vos sos vivo, vos no venís solo, me dicen. Vamos a pelear, me decían los demonios, ¿se acuerdan? A este vecino. Vos sos vivo, porque detrás tuyo está el gigante de fuego y todos esos hombres de blanco. Y yo dije: gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted sabe que esa noche, mire, se me pone la piel los... Esa noche no dormí, hermano, meditando. Y empecé a ver algunas cosas y Dios me dije: ¿cómo puedo hacer tantas payasadas, hermano? Cuando el mismo Espíritu Santo me está respaldando de una forma sobrenatural, y cuando todo el ejército de Dios acampa a nuestro alrededor. El diablo mismo estaba testificando. ¿Te acordás lo de... ¿Vos estabas con lo de Misiones? Cuando dijo que estaban ahí afuera las lanzas de fuego, que el demonio pedía que vengan los otros a ayudarle de afuera, y dice que estaban los ángeles rodeando, no estaba ahí, ¿no? No. Usted me parece que estaba. No, Tampoco, no, estaban los ángeles caminando ahí afuera, y en la puerta de la iglesia, todo alrededor de la iglesia, había así como espadas, como lanzas de fuego, y los otros no podían venir. Y todas esas cosas no me hicieron a mí ensorberdecerme y decir: ¡wow! ¡Qué poderoso que somos! Me hizo entrar en razón, hermanos, de cuál era la verdadera presencia que estaba con nosotros. Y de que no podíamos seguir haciendo las payasadas que estábamos haciendo. Y un día recapacité, hermano, que estaba comenzando a blasfemar en contra del Espíritu Santo y tuve miedo de no estar convertido.
Y me di cuenta que todavía no estaba muy convertido. ¿Cuánto dicen? De ahí en adelante, soy sincero, de ahí en adelante empezó mi verdadera conversión, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Te muestra quién es Él, y eso te lleva a la conversión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, debemos conocer, hermanos, al dador de la vida. Ahora, acá dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que Jesús está diciendo, hermanos, que un reino contra sí mismo no puede pelear, no puede estar dividido porque no va a prevalecer. Ahora, Jesús dice, un poquito más adelante, en el versículo 27, y yo echo fuera a los demonios por Beelzebub, por quien no echa fuera a sus hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Versículo 28, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? ¿Qué dijo el Señor? Cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿O qué dice antes? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y después qué dice? Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo traemos el reino de Dios a nuestra vida? Yo decreto y declaro y establezco acá en la tierra y queda establecido en los cielos. Lo visualizo. Y si no me gusta, lo cancelo. ¿Así traemos el reino de Dios en nuestra vida? A través de la oración. ¿Ves por qué usted tiene que orar? Porque cuando menos usted ore, cuando menos reino de Dios va a tener. Y si el reino de Dios no está en usted, ¿qué puede haber? No podemos servir a los señores. No dice tres. ¿Cuántos dice? Dos. O sea que está Dios y está desde Jesús. Está el otro. O estamos con uno, ya no me voy a parar en medio. Estoy con uno, con otro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y si usted ora poco, ¿con quién va a estar? Porque va a haber falta del reino. El reino de Dios viene y viene y viene a través de la oración. Por eso dice Jesús mismo que si Él estaba comenzando a echar los demonios por el dedo de Dios, quiere decir que ciertamente había llegado ¿quién? El reino de Dios. ¿Y quién era Jesús? El representante más excelso, hermanos, el embajador más sublime del reino de Dios entre nosotros. Jesús era el representante de Dios. Dios mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 29. Pues ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces, o sea, después que lo ata, podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Después de esto dice, todo pecado le será perdonado a los hombres, excepto uno, específico, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ojo, no le está hablando a los discípulos, no le está hablando a la iglesia, le está hablando a estos cochinos mundanos, religiosos, heréticos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, fíjese esto, dice que cómo entra uno en la casa del hombre fuerte para saquearlo, para despojarlo, si primero no lo ata. O sea, primero lo tiene que atar. ¿Qué hizo Jesús? Él es el representante del reino de Dios. Cuando Jesús viene, ¿qué pasa con el diablo? Pablo iba caminando y se encontró con Lidia, una vendedora de púrpura, y cada vez que pasaba el apóstol, ¡oh, este es el siervo del Dios Altísimo! ¡A él oír! La primera, la segunda, y Pablo todavía, ahí en ese entonces todavía, Pablo no había dicho, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Todavía no lo había dicho. Entonces se da vuelta y le dice, Satanás, sal de ella. ¿Y qué pasó? Aquella mujer quedó libre. Después fue preso porque se armó, ¿no? Pero el hecho es este. Se dio vuelta y dijo, en el nombre de Jesús, fuera, salga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la ató Pablo? ¿Por qué no ató y se llevó la vendedora? Iba a tener esposa. ¿Por qué no la ató? Cuando vino el Gadareno y se cogió los pies de Jesús, ¿por qué no la ató Jesús?
Porque no quiso. ¿Qué hicieron los demonios? Le pidieron permiso. ¿Para meterse en dónde? En los cerdos. ¿Y qué dijo Jesús? Sí. ¿Y si Jesús le decía que no? ¿Qué pasaba con el demonio? Y quedaban cara de loco dando vueltas por lugares secos. ¿O no? ¿Qué le decía Jesús a los demonios? Enmudece, calla. Salga. ¿Y qué hacían? Salían. Los discípulos le trajeron un joven lunático. Y yo quiero imaginar, hermano, que los discípulos vienen a la multitud y se le estaban por dar los discípulos porque en el nombre de Jesús empezaron a pegar la revolcada, ataban, desataban y no pasaba nada. Sin embargo, Jesús dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Salga. Dice que ese muchacho quedó libre en esa misma hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué no lo pudieron hacer los discípulos? ¿Por qué no lo ataron? ¿Por qué no resucitaron a Lázaro? ¿Por qué no resucitaron a la viuda de al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué? La hija del centurión, ¿por qué? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no lo hicieron los discípulos? Porque no tenían semejante autoridad todavía. Porque hoy quieren atar demonios, porque están locos. Si no, la iglesia jamás se le ha dado semejante autoridad. Hermanos, el mundo es el sistema de gobierno del diablo. El mundo es el sistema, es el reino de ¿quién? De Satanás, porque el mundo, dice la palabra de Dios, está en manos del diablo. O sea que el mundo es el sistema de gobierno de Satanás. Primero, él es el líder del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Jesús viene de allá, a este mundo, ¿cómo lo llamo a esto yo, hermanos? Acá me dicen, pues me lo quito a veces, ¿no? Yo lo llamo esto un golpe comando del cielo a la tierra. Jesús vino, hermano, hizo un golpe comando, entró deliberadamente, atacó el reino de Satanás, lo ató, lo inhabilitó, y durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, el diablo andaba llorando por los rincones porque no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que estaba en Jesús y Jesús mismo tenían un poder superior al de Satanás. ¿Quién es el único, hermano, que pudo inhabilitar? ¿Y quién es el único que pudo amarrar a Satanás? ¿Para qué? Para durante 3 años y medio predicar a 12, preparar a 12, instruir a 12 y capacitarlos para después ellos salgan a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién es el único que lo pudo hacer? Jesús. Lo hizo. Es el único que tiene autoridad para atar los demonios. Nosotros no tenemos esa autoridad. Si tuviésemos autoridad, hermano, estaríamos en el paraíso, como dicen los testigos de Jehová. Estaríamos tirados ahí comiendo con el león, abrazados con el chita, a los besos con un lince, y no sé, un oso me estaría limpiando las uñas. Pero no tenemos esa autoridad, hermano. ¿Por qué hay tantos demonios sueltos? Y cada vez más. Y atamos el espíritu de la prostitución, cada vez más. Hasta travesti hay ahora. Cada vez quedan menos hombres. Atamos el espíritu de las drogas. Cancelamos las providencias de drogas. Cada vez se vende más droga. En Centroamérica hasta pastores ahí andan metidos en la droga. ¿Y por qué, hermano? Si están atando. ¿Qué pasa? Capaz que lo atan con un hilo de cosas y se rompe nada. O capaz que el diablo como judío no se anda y se zafa todo y se saca las cadenas. Simplemente porque no tenemos esa autoridad, hermanos. El único que puede atarlo, y ya lo ató, es Jesús. Ahora, Satanás está debilitado. Sí. Y también está inhabilitado. ¿Para qué? Para ir más allá de donde Dios se lo permita. Los límites los establecidos. El diablo no puede traspasar los límites establecidos por Dios. ¿Cuándo los pasa? Cuando nosotros le damos lugar por nuestras faltas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Va entendiendo, no? El único que pudo atar al hombre fuerte y despojarlo, ¿quién es? Jesús. Y ya lo hizo, hermano. Fíjese las almas que le sacó Jesús y las que le sigue sacando. Y el diablo se muerde las orejas porque no puede hacer absolutamente nada en contra del poder de Jesús. ¿Va entendiendo? Esto de atar y desatar.
Acá no está hablando de que nosotros tenemos que atar, de que vamos a atar. Aparte no le está hablando a la iglesia, porque la iglesia todavía no existía. Le está hablando a los fariseos cochinos. ¿Va entendiendo, hermano? Él está confrontando a los fariseos. No le está diciendo que sus discípulos van a tener esa autoridad. Porque si la hubieran tenido, lo hubieran hecho. Si lo hubiesen tenido, lo hubieran hecho. Lo hubieran ejercido. Hermanos, los discípulos, Juan y su hermanito, que eran dos angelitos, buena vez, que lo dijo el trueno. Miren, eran dos nenes espirituales. Una espiritualidad, una honda misericordia tenían esos dos discípulos que fueron a predicar a Samaria y vinieron y dijeron al Señor, estos samaritanos no nos recibieron, vamos a pedir fuego del cielo para que los consuma. Y Jesús dijo, tranquilo, no se exciten, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aquellos, no, vosotros no sabéis, ellos todavía no sabían de qué espíritu eran, están medio carnaza. Acá hay una enseñanza, hermanos. Los discípulos, ¿sabían que podían pedir fuego del cielo? ¿Sabían que tenían la autoridad para pedir fuego del cielo? ¿Cómo que no? ¿Sabían? ¿Qué hizo Elías? Elías pidió, Dios respaldó. Los discípulos podían pedir, Dios puede respaldar, Dios no puede respaldar. Pero ¿sabían que tenían autoridad ellos? Sí que sabían. ¿Cómo que no van a saber? Pero entendieron una cosa, hermanos, que ellos estaban superditados a la autoridad de su maestro. Antes de meter la pata, vinieron al maestro y dijimos, ¿quiere que pidamos? Le dijeron, pide fuego del cielo. Porque la palabra hay que entenderla en su contexto. No hay, Señor, pide fuego para que se quemen aquellos incircuncisos. No. ¿Quiere que pidamos? Déjame que le pido. Y yo decía, yo quiero ver cómo arde la carne filistea. ¿Va entendiendo? ¿Sabían que tenían esa autoridad? Sabían. ¿Pero qué también sabían? Que tenían que estar sujetos, hermanos, a la voluntad de su maestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, Jesús tiene toda autoridad. Todas las cosas, hermanos, que están en los cielos y en la tierra, están puestas al estrado de los pies de Jesús. Todas las cosas en Él, por Él, dice Efesios, y para Él, ¿qué? Fueron hechas. Y al Padre le plació darle, ¿qué? Todas las cosas. Todo. Jesús, hermano, puede hacer con el diablo lo que se le dé la gana. Además, lo agarra, lo puede pegar en la pared, lo cuelga acá, el diablo no puede hacer nada. El diablo es un monigote de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Simplemente un rebelde que está pasando, hermanos, centurias y milenios que viene pasando, sufriendo por su desobediencia. Y a medida que pasa, gloria a Dios, los años y que pasan los milenios, cada vez se enardece más en contra de Dios y trata de destruir su creación. ¿Por qué? Porque Él se da cuenta, hermanos. Literalmente se está dando cuenta de todo lo que perdió. Y de que nosotros siendo ignorantes, que siendo unos inútiles, hermanos, que siendo unos cochinos pecadores, se nos ha dado la oportunidad para heredar las cosas que tendría que haber heredado Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta por qué está enojado el diablo? ¿Tiene motivo para estar enojado? ¿Cómo que no? A Él lo sacaron la patada y a nosotros nos reciben, gloria a Dios, en brazos. Mire qué tremendo, hermano. A veces nosotros no pensamos eso. Y mucho menos, gloria a Dios, podemos hacerlo si blasfemamos en contra del Espíritu Santo, porque nuestros entendimientos se van a nublar, se van a bloquear. Ahora, nosotros, hermanos, podemos estar, gloria a Dios, con Dios, o podemos estar con el diablo. No podemos mantener una actitud pasiva. Hay personas que dicen, como hablaba el otro día, ¿no?, acerca de la apatía. Y pensamos, bueno, yo no me porto tan mal. Como anoche estaba un hermano, se salvó, porque al último le estaba pegando un sablazo y ahí lo iba a terminar de matar. Me callé nomás, pero me salía. Mi esposa me miraba y yo me salía de la vaina. Y me invitaron a comer, y como estaba comiendo rico, me entretuve en la comida y me callé. Lo comí y vine así. Pero me salía, ¿no? Y yo lo miraba y dije, no, pero acá lo decapito. Si le tiro esta, lo decapito. Él decía, como que, está bien. No estoy congregando, no estoy haciendo esto, ando en llora, así, acá, viva la pepa, total. Dios no hará ni bien y Dios no hará mal. ¿Se acuerdan de la enseñanza de la apatía? No podemos nosotros pensar que estamos en el medio de una situación, hermano, y mantener una actitud pasiva. No podemos. O estamos obrando para Dios,
Evidentemente estamos obrando para el diablo, pero para uno de los dos estamos obrando. Es imposible que tengamos una actitud pasiva. Ahora, entonces, la palabra de Dios acá no nos enseña, hermanos, a nosotros en ningún momento atar a Satanás. La palabra de Dios nos enseña ¿a qué? Solamente a expulsarlo. Nada más. Solamente. Por eso es necesario, hermanos, profundizar en los misterios de la palabra de Dios. Acá podemos encontrar todo lo que necesitamos y ser sabios para vida eterna, hermano. No hagamos otra cosa, hermanos, que no esté establecido en la palabra de Dios. Antes de hacer algo, vayamos a la palabra, hermanos. Busquemos la sabiduría de Dios para caminar en obediencia. No nos salgamos, hermanos, de los carriles establecidos por Dios, porque yo te puedo asegurar que vamos a tener severos problemas. Ahora, entonces Jesús está hablando directamente a los enemigos. A eso les está hablando y les está diciendo blasfemo. La palabra blasfemia es la palabra blasfemos del griego. Es una palabra justapuesta, o sea, una palabra compuesta. Blas significa torpe, lento y estúpido. Blas, torpe, lento y estúpido. Y feme significa hablar. ¿Qué significa blasfemia? Hablar de una manera torpe, de una manera lenta, o sea, quitándole méritos al Espíritu Santo o a la persona, y de una manera estúpida. Eso es literalmente, hermano, blasfemar. Hablar lento, torpe y estúpido en contra del Espíritu Santo. Ahora, atribuirle, hermano, el poder de Dios al diablo, ojo, hermano, es un error muy peligroso. Es un error muy peligroso. No podemos atribuirle a Dios las obras del diablo, pero tampoco podemos atribuirle al diablo las obras de Dios. Por eso necesitamos, hermanos, tener discernimiento, tener los sentidos, dice apóstol Pablo, hermanos, suficientemente capacitados para poder discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora,